Bienvenidos a Lecciones Eternas de la Biblia, un espacio donde descubrimos juntos la profundidad de la palabra de Dios y los misterios que han acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Aquí creemos que cada página de la Escritura guarda tesoros que iluminan nuestro presente y nos preparan para la eternidad. Hoy te invitamos a sumergirte en una historia fascinante. En los días de tinieblas, cuando las naciones olvidan el rostro de su Creador, el cielo levanta señales que pocos pueden entender. No se trata de milagros visibles ni de voces en el viento, sino de movimientos en el alma de los pueblos. Así comienza el capítulo 12 del Apocalipsis. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Esa imagen, que muchos creyeron lejana, parece hoy reflejarse sobre una nación que clama entre ruinas: Venezuela. Una tierra que fue próspera, bañada en oro negro, ahora se debate entre la miseria y la esperanza, entre el silencio de la opresión y el grito de un pueblo que no se rinde. Desde las sombras del exilio interno, una mujer se levanta. No lleva armadura ni corona, pero su voz resuena como un trueno sobre las aguas. Su nombre, prohibido por los reinos de la corrupción en Venezuela, es pronunciado en secreto en los hogares, en las calles, en las iglesias que aún oran por la redención. María Corina, hija de la patria y símbolo del remanente fiel, se convierte en el reflejo de aquella profecía. Una mujer revestida de luz en medio del dragón que busca devorarla. Y mientras los poderosos conspiran con santería en sus palacios de mármol y oro, el cielo observa, porque toda corrupción tiene su tiempo, y todo reino edificado sobre mentira termina en polvo. Las Escrituras lo anunciaron. Cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hoy, los cielos parecen abrirse de nuevo sobre el Caribe. Las nubes giran con presagio. Las naciones hablan de guerra, de sanciones, de política. Pero los profetas ven otra cosa: el cumplimiento de las palabras eternas. La mujer vestida de sol no es solo un símbolo. Es la representación de un pueblo que, aún humillado, no pierde su fe. Que, aun perseguido, no deja de creer que Dios puede levantar de las cenizas una nación justa. Venezuela, tierra de gracia, hoy se convierte en espejo del mundo. Un escenario donde se libra una guerra espiritual entre la luz y las tinieblas. Y como en los días de Daniel, cuando los imperios caían ante la roca cortada sin mano, una nueva historia se prepara para ser escrita. Porque las señales no son casualidad, los tiempos no son azar. Todo está escrito, todo tiene su hora. Y quizás esta sea la hora en que el cielo ha decidido hablar de nuevo. En el corazón de América del Sur. La Escritura dice que Babilonia fue grande, pero su pecado la hizo caer. Se vistió de púrpura y escarlata, se adornó con oro y piedras preciosas, y dijo en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no veré dolor. Así también fue Venezuela, la Babilonia del Caribe, un reino de abundancia transformado en desierto moral. Las riquezas del petróleo corrieron como ríos de oro, pero en lugar de justicia alimentaron los ídolos del poder. Los templos del dinero reemplazaron los altares del espíritu, y el nombre de Dios fue usado para justificar la opresión. Los hombres que juraron servir al pueblo se convirtieron en dioses de barro. Pactaron con las tinieblas, vendieron conciencias y entregaron la soberanía a alianzas del mal por un trono de humo. Las bandas del narcotráfico se fundieron con los uniformes del Estado, y la mentira se convirtió en doctrina nacional. Pero el eco de Babilonia resuena aún. Las Escrituras advierten: sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Los profetas antiguos hablaban de una nación que caería no por la espada del enemigo, sino por el peso de su propia corrupción. En sus calles resonarían lamentos, y las torres del orgullo se derrumbarían ante un viento invisible.
Ese viento ya sopla. No se ve, pero se siente. Está en la mirada vacía del soldado que ya no cree en su general, en la lágrima de la madre que ve partir a su hijo hacia el exilio, en la oración silenciosa del anciano que aún espera redención. Caracas, como Babilonia, se convirtió en un espejo del juicio. Cada avenida abandonada, cada edificio ennegrecido por la miseria, es un recordatorio de lo que sucede cuando el hombre se proclama Dios. Y, sin embargo, incluso entre las ruinas, el espíritu no se ha ido, porque Dios no abandona a su pueblo, lo disciplina, lo purifica, lo despierta. Así como Babilonia cayó en una sola hora, así también caerá toda estructura edificada sobre el pecado. La historia rima porque los hombres no aprenden, pero cada generación tiene su profeta, su voz en el desierto, y en esta tierra esa voz se ha levantado nuevamente, clamando contra la idolatría del poder. El eco de Babilonia no solo anuncia destrucción, también anuncia liberación, porque el juicio de Dios no busca aniquilar, sino revelar, no destruye para castigar, sino para sanar. Y cuando los muros de la falsa realeza se desplomen, el pueblo recordará que no hay oro que compre el alma, ni ejército que detenga la justicia divina. Babilonia cayó, y caerá de nuevo, donde quiera que el orgullo se disfrace de gobierno. En la historia de los pueblos, siempre hay una mujer que se levanta cuando todos callan. No busca poder, sino justicia. No impone miedo, sino esperanza. Así fue Débora en Israel. Así fue Esther en Persia. Y así es ahora, en el corazón del Caribe, una mujer que enfrenta al dragón. El dragón no tiene forma humana. Es un espíritu, un sistema, un entramado de poder que devora naciones y almas. Se alimenta de miedo, de silencio, de desesperanza. Su cola arrastra estrellas y su aliento contamina la verdad. Pero ante él, una mujer vestida de sol no retrocede. María Corina, sin armas ni ejército, desafía a los imperios de corrupción. Cada palabra suya es una espada que corta el velo de la mentira. Por eso la persiguen, la censuran, la amenazan, porque temen su fe más que su voz, su firmeza más que su poder. En los montes de Venezuela, en los escondites donde los fieles oran en silencio, su nombre se pronuncia como una oración y una advertencia. Algunos la llaman política, otros símbolo. Pero los que miran con ojos espirituales saben que representa algo más. El principio del juicio sobre la tierra del dragón. El Apocalipsis dice, el dragón se llenó de ira contra la mujer y fue a hacer guerra contra los demás de su descendencia. Así sucede hoy. El régimen se estremece, los pactos ocultos se rompen y los demonios de la ambición comienzan a devorarse entre sí. La mujer no busca venganza. Su lucha no es de sangre ni de espada, sino de verdad. Cada palabra que pronuncia es una herida abierta en el cuerpo de la mentira. Cada paso que da en clandestinidad es una victoria sobre el miedo. Y así, mientras el dragón ruge desde sus palacios y los hombres tiemblan ante la incertidumbre, el cielo escribe otra historia. Una historia donde la fe de una mujer se convierte en profecía viva y donde el remanente del pueblo encuentra fuerza en su ejemplo. Porque el dragón puede rugir, pero no vencerá. La luz, aunque pequeña, siempre encuentra la grieta por donde entrar. Y en esa luz, el juicio ya ha comenzado. Hay momentos en la historia en los que los cielos parecen romper su silencio. No es un galardón humano lo que marca el destino, sino el símbolo que lo precede. El mundo entero escuchó el nombre de una mujer proclamado en medio del clamor de las naciones y creyó ver en ella una activista, una política, una opositora. Pero los que tienen oídos espirituales comprendieron que aquel anuncio no era político, era profético. En el libro de Daniel, Dios exalta a los que se mantienen firmes cuando los reinos se corrompen. Así como Daniel fue hallado inocente en la cueva de los leones, también hay quienes, en medio de la corrupción de su nación, no doblan rodilla ante el oro, ni ante el poder. Y entenderán los sabios
dice la Escritura, mas los impíos no entenderán. Así sucede hoy en Venezuela, tierra de petróleo y sangre, donde la injusticia ha hecho temblar hasta los cimientos de la esperanza. María Corina, esa figura que los medios presentan como política, ha sido, en los ojos de muchos creyentes, un símbolo del remanente fiel. Su resistencia, su palabra, su destierro dentro de su propia patria, evocan las visiones de las profetas del Antiguo Testamento, mujeres como Débora o Esther, llamadas no por la fuerza del ejército, sino por la autoridad del Espíritu. Ella no se sienta en tronos, pero su voz retumba como trompeta sobre los muros de una Babilonia moderna. Y mientras el mundo la honra con medallas, los cielos preparan el juicio. Porque cuando un justo es reconocido entre los impíos, no es celebración, es advertencia. Antes del diluvio, Noé fue elevado ante los hombres. Antes de Sodoma, Lot fue sacado. Antes del exilio, Jeremías fue escuchado por última vez. Dios siempre eleva una señal antes del fuego. Así también, antes del gran sacudimiento de Venezuela, una mujer es levantada, no para gobernar con poder humano, sino para cumplir la palabra que dice: y el Señor levantará bandera entre las naciones y reunirá a su pueblo de entre los confines de la tierra. Su nombre, su causa, su sacrificio, no son el centro de la historia, sino el instrumento. Porque el galardón humano fue solo el eco de un decreto celestial, que el tiempo de la purificación ha comenzado. En las noches de tormenta, cuando los vientos soplan desde el norte, los antiguos profetas advertían: He aquí, yo envío un viento destructor. Jeremías lo vio sobre Babilonia. Ezequiel lo oyó venir de los confines del norte. Y ahora, una vez más, el sonido de ese viento resuena sobre el Caribe. Desde el norte del continente se escuchan rumores de portaaviones, vuelos, movimientos de flotas. En los pasillos del poder se habla de sanciones, de operaciones encubiertas, de justicia internacional. Sin embargo, detrás del lenguaje diplomático, algo más antiguo está en marcha: la ley divina que dice que toda nación que edifica sobre la sangre de inocentes no permanecerá. Porque cuando la corrupción se hace ley, Dios se convierte en el juez supremo. Y cuando el pueblo clama desde el polvo, el Altísimo responde con fuego. En los libros proféticos, el norte siempre fue el punto de origen del juicio. Así vino Nabucodonosor contra Judá. Así vino Asiria contra Israel. Y así también, según el orden espiritual, puede venir la espada sobre las naciones que se levantan contra la verdad. Del norte se levantará un pueblo fuerte, decía Jeremías. Sus arcos estarán tensos y sus manos no temerán. No es casualidad que, en este tiempo, las fuerzas del norte observen hacia Venezuela, donde el poder se ha convertido en trono de tinieblas y el narcotráfico en altar profano. El rugido del norte no siempre llega con misiles. A veces llega con hambre, con caída de sistemas, con exposición de secretos, con colapso interno. Porque Dios no necesita ejércitos para ejecutar su justicia. Solo necesita que el tiempo se cumpla. Y cuando el tiempo del juicio llega, los imperios tiemblan. El sonido de los jets en el cielo no es solo amenaza militar. Es el eco del versículo que dice: El Señor tronará desde los cielos, su voz será como muchas aguas, y la tierra temblará a su paso. Así como Egipto fue sacudido por las plagas, así será sacudida Venezuela por las consecuencias de su idolatría política. No es venganza de los hombres, es corrección de Dios. Porque cuando los líderes se hacen dioses, Él les recuerda quién tiene el poder sobre la historia. El rugido del norte no destruye a los inocentes, purifica la tierra para un nuevo amanecer. Pero antes de que la guerra se desate en la tierra, ya ha comenzado en los cielos. No es una batalla de carne y sangre, sino de potestades, principados y huestes de maldad en las regiones celestes. Así lo escribió Pablo, y así lo vivimos hoy. En cada calle de Venezuela, en cada familia dividida,
En cada palabra de odio o esperanza se libra un combate invisible. Los ejércitos humanos se preparan con fusiles, pero los ejércitos celestiales se preparan con oración. Los fieles se reúnen en casas, en templos ocultos, en plazas, claman, ayunan, interceden. Y mientras tanto, los príncipes de corrupción, los demonios del poder, se resisten a soltar la tierra que han poseído por décadas. El enfrentamiento no es político, es espiritual. Venezuela se ha convertido en campo de batalla de dos reinos: el del dragón, que busca devorar, y el del cordero, que viene a redimir. Cada líder, cada alianza, cada discurso es apenas una pieza en un tablero donde los ángeles y los demonios luchan por el destino de una nación. Pero Dios nunca pierde una guerra. El Espíritu Santo se mueve sobre las aguas turbias del país, despierta a los jóvenes, fortalece a las madres que oran, ilumina a los soldados que dudan y abre los ojos de los ciegos espirituales. Porque cuando todo parece perdido, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Y así como Moisés levantó sus manos sobre el mar mientras Israel huía del faraón, hoy miles de venezolanos levantan sus manos sobre su tierra, declarando que la opresión no es eterna. El enemigo ruge, pero su tiempo es corto. El dragón pelea con furia porque sabe que le queda poco. Y en los cielos se oye una voz como de muchas aguas. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. El enfrentamiento espiritual no terminará con un decreto humano, sino con un acto divino. La nación será sacudida, pero de esa sacudida nacerá el remanente que servirá al Señor con integridad. Y cuando la oscuridad se retire, el mundo sabrá que no fue una mujer la que venció, sino el Dios que la levantó. El clamor del pueblo sube como incienso ante el trono del Altísimo. En cada esquina, en cada casa marcada por el hambre o la esperanza, una voz se eleva, a veces en llanto, a veces en silencio. El sonido del gemido humano no se pierde en el aire, atraviesa los cielos y llega hasta el oído de Dios. Así ocurrió con Israel en Egipto. Así ocurrió con los justos en tiempos de los jueces. Y así ocurre hoy con los hijos de una nación que ha sido oprimida por faraones modernos. Madres que oran frente a ollas vacías, jóvenes que sueñan con un país libre, ancianos que recuerdan los días de abundancia. Todos claman. Y la Escritura dice: He escuchado el gemido de mi pueblo, y descenderé para liberarlo. Ese clamor no es simple protesta, es el rugido del alma colectiva que ya no puede vivir bajo el yugo del dragón, porque la voz del pueblo, cuando es justa, se convierte en trompeta celestial, y cada lágrima derramada en secreto se transforma en fuego que consume la corrupción. El dragón intenta acallar esa voz. Usa el miedo, la escasez, la persecución, la censura. Pero la historia enseña que cuanto más se oprime a un pueblo justo, más fuerte se vuelve su espíritu. El hierro no destruye el oro, solo lo purifica. Venezuela se ha convertido en el reflejo de una nación en prueba, probada por la idolatría del poder, por la mentira institucionalizada, por la corrupción que corrompe hasta la verdad misma. Sin embargo, el remanente fiel, ese grupo que no se ha rendido, que aún ora, que aún canta himnos bajo la lluvia, está de pie. No son héroes políticos, son testigos de la fe. El Espíritu de Dios se mueve sobre ellos como lo hizo sobre los profetas en tiempos antiguos. Mientras los poderosos conspiran, los humildes se preparan, porque cuando el juicio desciende, el pueblo fiel no cae, se levanta. El grito del pueblo no pide venganza, pide justicia. Y la justicia divina no solo castiga, también restaura. Por eso, el clamor de los venezolanos no será en vano. Será la semilla de una nueva nación, redimida no por los hombres, sino por el fuego de la verdad.
Así como Israel cruzó el mar y miró cómo el ejército enemigo se hundía en las aguas, también este pueblo verá caer a sus opresores, porque la voz de los justos jamás es olvidada por el cielo. El amanecer llega después de la noche más oscura. Y así como el sol sale sobre los justos y los injustos, así también la misericordia de Dios se extiende sobre una tierra devastada. En el libro del Apocalipsis, la mujer perseguida por el dragón no muere. Huía al desierto, sí, pero allí fue sustentada por Dios. Y cuando el dragón arrojó su río de destrucción, la tierra abrió su boca y lo tragó. Así terminará también esta historia. El poder corrupto será tragado por la misma tierra que intentó poseer. La mujer vestida de sol no es solo una figura celestial, es símbolo del remanente, del espíritu puro que se niega a morir. Venezuela, que ha sido vestida de miseria, será revestida de luz, y el fuego que hoy la quema no la destruirá, la refinará. El renacer no será político ni económico, sino espiritual. Los templos volverán a llenarse, no de discursos, sino de presencia divina. Los jóvenes que huyeron volverán como misioneros. Las familias dispersas se reunirán bajo un mismo canto, y sobre las ruinas se levantará una generación que no conoce el miedo, sino la fe. El Señor dice en Isaías: He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Esa palabra se cumple en esta hora. Los que sembraron entre lágrimas recogerán con gozo, y los que creyeron que Dios había abandonado a su nación entenderán que solo la estaba preparando. Porque todo lo que Dios permite tiene propósito. El hambre enseñó dependencia, la escasez enseñó humildad, la opresión enseñó resistencia. Y cuando esas tres semillas se unan, brotará el árbol de la restauración. El sol que viste a la mujer es símbolo de justicia. La luna bajo sus pies representa el dominio sobre las tinieblas. Y la corona de 12 estrellas, el pacto de Dios con su pueblo. Ningún dragón, por poderoso que sea, puede quebrar ese pacto. Cuando la nación sea purificada, los ojos del mundo se volverán a ella. No como una tierra maldita, sino como testimonio de que Dios aún gobierna sobre los pueblos. La profecía no termina en destrucción, termina en victoria. Y la victoria no será de un partido, ni de una ideología, ni de una mujer. Será del reino que no puede ser destruido. Entonces se escuchará en los cielos una voz que diga: el reino del mundo ha venido a ser del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa será la canción del nuevo amanecer de Venezuela, una nación que murió en tinieblas, pero resucitó en la luz. El mundo observa, confundido y dividido. Los poderosos se reúnen en asambleas, emiten comunicados, pronuncian discursos sobre democracia y petróleo, mientras los cielos anuncian algo más grande que la política: el cumplimiento de la profecía. En la ONU, en los parlamentos, en los foros de las naciones, se debate sobre sanciones, justicia internacional, derechos humanos. Pero nadie menciona el nombre de aquel que juzga los corazones, porque el mundo moderno ha aprendido a hablar de moral sin hablar de Dios. Algunos llaman a María Corina un símbolo de esperanza. Otros la acusan de herejía, de rebeldía, de ambición. Así también dividieron a los profetas. Así llamaron loco a Jeremías, traidor a Moisés, blasfemo a Cristo. Nada nuevo bajo el sol. Las potencias del norte dicen venir en nombre de la libertad. Los aliados del oriente prometen paz con condiciones. Y en medio de ambos, una nación desgarrada es el escenario donde las profecías cobran vida. Los medios no lo comprenden. Los académicos lo ignoran. Pero los que leen las escrituras reconocen las señales. Guerras, rumores de guerras, corrupción elevada a trono, religiones mezcladas con política y un pueblo clamando desde el polvo. Todo lo que fue anunciado, ahora sucede. El dilema del mundo es espiritual.
¿De qué lado están cuando el juicio de Dios se manifiesta? ¿Del lado de los que buscan mantener su poder o del lado de los que se arrodillan ante el Altísimo? Porque cuando los reinos caen, solo uno permanece. Los hombres piensan que controlan la historia, pero la historia está escrita desde antes de los tiempos. Los profetas lo anunciaron, que las naciones serían sacudidas, que la fe se enfriaría y que solo los que permanecieran firmes hasta el fin serían salvos. Por eso, cuando veas las alianzas romperse, los ejércitos moverse, las economías desplomarse, no temas. El caos no es el final, es el preludio de la redención. El mundo llamará locura a lo que el cielo llama cumplimiento, pero aquellos que entienden el lenguaje del Espíritu sabrán que no es una crisis, es un parto, porque la mujer vestida de sol está dando a luz a una nueva era. Y mientras el dragón ruge y los imperios se tambalean, una verdad resuena sobre las naciones. El reino de Dios aún gobierna sobre los hombres. El silencio se hace más elocuente que los discursos. En una calle vacía de Caracas, bajo el cielo gris de un amanecer incierto, camina una mujer. Sus pasos resuenan entre los muros donde antes hubo consignas, y ahora solo quedan ecos. Ella no necesita escoltas ni cámaras. Su sola presencia es señal. Los profetas siempre caminaron solos antes del cumplimiento. Así fue con Elías en el desierto, con Jeremías entre las ruinas de Jerusalén, con Juan en la isla de Patmos. Y así también ocurre hoy, en una tierra donde la verdad se ha vuelto peligrosa. María Corina, el rostro visible de una causa invisible, no busca tronos ni gloria. Ella sabe que el poder humano es un espejismo, una sombra que se desvanece cuando el juicio llega. Su mirada no es de ambición, sino de convicción, porque quien ha perdido todo ya no teme perder más. El mundo celebra premios, pero el cielo observa propósitos. Y si Dios permite que una mujer se levante entre ruinas, es porque quiere mostrar que el poder verdadero no necesita ejércitos. Solo fe, solo obediencia. Los hombres escriben comunicados, el cielo escribe historia. Las naciones firman pactos, el cielo dicta destinos. Y mientras el ruido de los imperios llena los noticieros, una voz suave y poderosa habla desde la eternidad. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18:4. Esa es la última advertencia, no para un gobierno, sino para cada corazón. Porque Babilonia no es solo una ciudad corrupta, es un espíritu. Un sistema que promete seguridad a cambio del alma, que disfraza la idolatría con progreso, que cambia la verdad por conveniencia. Y ese espíritu ha gobernado Venezuela, pero también gobierna al mundo. El juicio del norte no es solo militar, es espiritual. Es el viento destructor que Dios envía cuando la tierra ya no escucha su voz. No como castigo ciego, sino como llamado al arrepentimiento. Porque cada crisis es una oportunidad para volver al origen. Y todo pueblo que se humilla bajo la mano de Dios será levantado en gloria. La mujer vestida de sol camina entre sombras, pero lleva en su interior la luz que ninguna oscuridad puede apagar. Ella no representa solo una figura política. Representa la fe de millones que no se rinden, el eco de generaciones que oraron por libertad. Su camino es símbolo del pueblo, perseguido, purificado, pero no destruido. El dragón sigue rugiendo. Los corruptos aún beben del cáliz de su poder. Las potencias del mundo aún juegan con los destinos ajenos. Pero el reloj profético avanza y su tic-tac resuena más fuerte que los cañones. Porque el tiempo de Babilonia se agota y el reino que no puede ser movido está a punto de manifestarse. Las naciones se burlan del juicio, pero cuando caiga el último velo, sabrán que la misericordia tuvo límite y que antes de cada caída, Dios envía una señal, una mujer, una voz, un llamado. Y si el pueblo escucha, habrá redención. Si endurece su corazón,
vendrá destrucción. Así ha sido desde los días antiguos, y así será hasta el fin de los tiempos. Cuando la mujer se levante y el dragón caiga, las naciones sabrán que el reino de Dios aún gobierna sobre los hombres. El Caribe será testigo, el norte ejecutará el juicio, y del polvo resurgirá una nación vestida de luz, porque el fuego no consume al oro, solo lo refina. Y el alma de un pueblo no puede ser esclavizada cuando Dios lo llama por su nombre. Los reyes caerán, los tronos se disolverán, pero la palabra permanecerá. Y sobre las ruinas de la corrupción se alzará un altar, no hecho por manos humanas, sino por corazones arrepentidos. Entonces se oirá una voz desde los cielos diciendo: Venezuela, levántate, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Isaías 61. La historia no termina aquí. Apenas comienza el amanecer después del juicio. Si sientes que esta historia habla más allá de la política, si crees que la profecía aún se cumple entre nosotros, entonces no calles. Comparte este mensaje, suscríbete a Lecciones Eternas de la Biblia y únete a quienes aún creen que la verdad puede liberar a una nación.